en frecuencia modulada. Nos pueden seguir a través del antes de medianoche. Y antes de la pausa habíamos anunciado hablar del tema económico, de los préstamos que tiene el gobierno nacional. Los préstamos, que crece la deuda fiscal, especialmente de gobiernos chinos. Está Luis Fernando Romero Torrejón, que es presidente del Colegio de Economistas a nivel departamental acá en Tarija. Luis Fernando, qué gusto, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Never? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está viendo el programa. Muy bien. Luis Fernando, estos datos que tú has estado publicando en estos últimos días en tu columna, da cuenta de que justamente el crecimiento de la deuda pública obedece a que ha habido por parte del gobierno de Arce Catacora mayor intención de obtener créditos. Sí, de hecho, en el presupuesto general del Estado 2024, el 40% de las fuentes de ingresos o de financiamiento para el gasto público estatal para esa gestión es deuda pública entre interna y externa. Y eso ha demostrado la poca capacidad del Estado boliviano de generar recursos propios a través de los ingresos fiscales tradicionales, exportaciones, generación de utilidades de las empresas estatales, recaudación impositiva. Y obviamente sabemos de que el sector hidrocarburífero ha entrado en un proceso de declinación hace ya bastantes años atrás y por lo tanto genera mucho menos recursos para el país, para los demás departamentos y para el conjunto de la economía. Y una manera de seguir manteniendo un gasto público elevado es a través de la deuda pública. Una deuda pública que ha crecido más que todo la interna, casi el triple que la externa, pero la externa es algo que no se debe dejar de analizar o observar porque recientemente ha salido el último reporte del Banco Central de Bolivia, la cual estipula que al 30 de noviembre de la gestión pasada tenemos una deuda de mediano y largo plazo externa de 13.512,3 millones de dólares, la cual en comparación con la deuda que teníamos en 2014 ha crecido en un 135% aproximadamente. Y eso también es algo que se debe analizar porque antes nuestra deuda externa representaba alrededor de un 16% de nuestro Producto Interno Bruto y ahora ya está cerca al 30%. Quiere decir que se ha duplicado aproximadamente y eso está demostrando la necesidad de que para producir bienes y servicios nos tenemos que endeudar más y la participación de la deuda externa en la economía nacional, en las finanzas públicas, ha tenido mayor preponderancia. Obviamente que uno no se endeuda si no tiene los ingresos suficientes. Por ejemplo, cualquier ciudadano o empresario, si es que se endeuda es porque tiene que tener un capital que le permita continuar con sus operaciones y en ese caso el gasto público, que es extraordinario y es elevado y que ha generado un déficit fiscal ya por 11 años, se tiene que sostener, que al igual que sus políticas públicas, hasta el momento con mayor deuda externa. Ahora estos datos que da el Banco Central de Bolivia no condicen con lo que reporta justamente esas instituciones de la deuda. En tu columna haces relación de que 4.100 millones de dólares sería lo que estaríamos adeudando al gobierno chino o nos habríamos prestado del gobierno chino. Bueno, te podría decir de que los contratos, convenios y obviamente la deuda bilateral que tenemos con China es un secreto de Estado. No se tiene mucha información. Sí se tiene el dato oficial que indica de que tenemos una deuda con la República de China de 1.419,8 millones de dólares a noviembre de 2023. Pero hay organismos internacionales que hacen un seguimiento de las actividades económicas porque es la segunda potencia económica mundial. Y por ejemplo, la Comisión Bilateral Chino-Americana ha indicado la gestión pasada, en noviembre, si no me falla la memoria, que
Bolivia tenía una deuda con China de 4.100 millones de dólares. Y a comienzos de este año, otro estudio también bastante serio, el cual ha indicado de que la deuda tuviera Bolivia, aunque un poco menor a lo que ha indicado el anterior organismo citado, habla de 3,2 billones, es decir, 3.200 millones de dólares, y eso ha sido hecho por el Centro de Políticas de Desarrollo de la Universidad de Boston. Entonces son instituciones bastante serias y obviamente que tienen acceso a información que no lo tiene cualquier ciudadano común que quiera hacer algún tipo de análisis, y se está reflejando que aquí no estamos mostrando todo el nivel de deuda que tenemos con China, porque además de la deuda que tenemos con el Estado o la República China, es decir, entre gobiernos, también se debe incluir, y seguramente no hay esa información de primera mano, solamente a través de esos organismos de investigación mundial que han también puesto lo que es la deuda privada que se tiene con China, y está obviamente al menos superando un 100% a lo que dice el gobierno nacional. Entonces creo que es pertinente de que en un momento sepamos los contratos, por ejemplo el tema de litio, los contratos también de deuda y qué tipos de préstamos tenemos con China en su conjunto como economía, porque sabemos de que este país tiene una política de expansión a nivel mundial donde busca generar cierta dependencia financiera y de capitales, prestando créditos condicionados a los países tercermundistas como el de Bolivia, el cual es rico en naturales y materias primas. Seguramente vendemos a un precio muy económico, y de esa manera está de cierta manera incluyendo también hasta nuestra propia política de Estado. Es por ello de que creo que no deberíamos tener esas incertidumbres, esas dudas, y creo que sería oportuno que en algún momento el gobierno nacional indique cuál es el verdadero nivel de deuda, porque al final esta tiene un costo social a largo plazo y además se paga por recursos públicos, y por ello creo que todos tenemos el derecho de tener a mano y sobre todo tener una información transparente y oportuna sobre los pasivos que tiene el Estado boliviano con privados y públicos del resto del mundo. Y no estamos hablando de un monto pequeño, ¿no? Estamos hablando de millones, no de miles de dólares, millones de dólares que justamente el gobierno chino puso en Sudamérica, ¿no? Claro, si tú te fijas un poco en Sudamérica, el país más endeudado con China es Venezuela, con 60 billones de dólares, es decir, 60.000 millones de dólares. Luego le sigue Brasil con 31.000 millones de dólares, luego está Ecuador con 18,2 billones o 18.200 millones de dólares, y Argentina con 17.000 millones de dólares. Nosotros estaríamos, todo Latinoamérica y el Caribe, en el quinto lugar de los países más endeudados de la región con China. Entonces, si te das cuenta, también hay cierta línea, ¿no? Los países más endeudados con China son precisamente aquellos países que en algún momento han sido populistas, de izquierda o socialistas, ¿no? Ya te dije, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia, y creo que con eso ya te das cuenta cuál ha sido la línea de acción, no solamente económica, sino política, en la cual no solamente se ha tomado en cuenta para realizar sus préstamos el tema económico o financiero, sino que también la ideología política, porque sabemos de que estos países, incluido el nuestro, tienen una línea en común con este país comunista, el cual es antiimperialista, anticapitalista, pero obviamente ellos no nos prestan porque nosotros estemos en esa línea precisamente, sino que los chinos hacen negocios, y bajo ese argumento y aprovechando, yo creo que también la necesidad de esas economías de Sudamérica principalmente han prestado cantidades inmensas de recursos que estamos pagando año a año, pero no sabemos en qué condiciones, pero sí sabemos que es condicionada porque se ha visto muchas empresas chinas haciendo diversos tipos de proyectos en nuestro país y en otros,
y en la mayoría han demostrado que son de baja calidad, deficitarios, y creo que por eso es importante que en algún momento el gobierno nacional y también las autoridades como los asambleístas, diputados y senadores hagan o tomen alguna acción al respecto para saber en qué se están gastando estos recursos y por qué necesariamente tenemos que contratar empresas chinas teniendo aquí en nuestro país, creo que muy importante, el sector privado que puede realizar ese tipo de proyectos y sobre todo dar mayor certidumbre y estabilidad en la ejecución de los mismos. Luis Fernando, ¿se conoce a qué y dónde fue destinado estos recursos que se prestó Bolivia? ¿Se tiene ese dato, esa información? A detalle no, lo que sí te puedo decir, por eso te decía que es como un secreto de Estado, lo que sí sabemos es que la deuda externa en casi un 98%, si no me falla la memoria, no, 92%, perdón, lo administra directamente el TGN, el Tesoro General de la Nación. Luego es otorgado a ENDE y a la Siderúrgica de Mutum. Entonces estaríamos hablando que casi un 94%, un 95% para redondear, lo administra directamente el Estado o grandes empresas estatales. Y el resto de la deuda externa que se asume anualmente se redistribuye, pero migajas, literalmente hablando, a universidades, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, quienes también de una u otra manera también, como cualquier ciudadano en común, aporta directa o indirectamente al pago de la deuda externa. Entonces, no hay transparencia porque no sabemos en qué se gasta. Sí sabemos de que se ha financiado el gasto corriente con la deuda que hemos asumido, hemos pagado otra deuda o otras deudas, entonces es un mal negocio no prestarse para pagar otros pasivos, sino para invertir, al menos en temas productivos. Y eso es porque si también comparas ahora el último reporte que ha salido el día de hoy, precisamente respecto al comercio exterior a noviembre del 2023, nuevamente tenemos un déficit comercial. Entonces significa que estamos generando menos ingresos por exportación y estamos importando más, que significa mayor salida de divisas y menos dólares americanos en la economía nacional. Entonces todo tiene que ver con todo y lastimosamente estamos financiando el funcionamiento del aparato estatal, un aparato estatal grande, burocrático y poco eficiente, con deuda, y al parecer la deuda es el único camino que le queda por el momento al gobierno nacional para seguir financiando el gasto corriente. Tienen que gastar casi 50.000 millones de bolivianos en este año para pagar solamente sueldos y salarios. Y como te decía al comienzo de la entrevista, un 40%, al menos por el momento que se sepa, de acuerdo al presupuesto general del Estado, va a ser financiado con mayor deuda pública nacional. Ajá. Y quiero mostrar este cuadro justamente de la columna de Luis Fernando Romero respecto a este diario La República que publicó de los países más endeudados. Vamos a ver cuántos préstamos se hizo Bolivia. Bolivia se ocupa justamente en un puesto importante. Ponemos la imagen, ahí está. Venezuela sería uno de los países que mayor préstamo tuvo, y la interrogante que tiene la República en este tema justamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con los países de Latinoamérica más endeudados, con China. ¿Cuántos préstamos solicitaron? Venezuela habría solicitado cerca de 16 préstamos. Le sigue Brasil con 14. Luego está Ecuador con 24. En cuestión de montos, lleva adelante 60.000 millones Venezuela, con cerca de Brasil, Ecuador y Argentina, que tienen un monto menor pero mayores cantidades de préstamos. Y en el caso de Bolivia, escuche bien, 9 préstamos que se habría realizado del gobierno de Brasil. Esto en la gestión 2022, ¿no? Sí, eso es lo que se tiene, actualizado también con datos hasta 2023, con información que ha recopilado estos organismos internacionales. Como te decía, esta información no la puedes ubicar en las páginas oficiales del gobierno nacional y tienes que recurrir a estudios independientes
para saber qué es lo que está pasando con tu economía, y seguramente muchos están sorprendidos de que al menos la economía boliviana está endeudada el doble de lo que dice el Banco Central de Bolivia. Muy bien. Luis Fernando, muchas gracias por esta información y bueno, a ver qué es lo que dice el gobierno, que pueda aclarar este tipo de pormenorizados, porque también se denunció en su momento que algunos de los préstamos no llegaron a la Asamblea Plurinacional. Detalles que seguramente lo vamos a conocer en las próximas entrevistas. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Never, te mando un abrazo. Muy bien. 22-24 en todo el territorio nacional. Pausa, en breve, estamos de retorno. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.